Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 22 de febrero del año 2023. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez. En los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por nuestras plataformas digitales en TuneIn y YouTube. Comento rápidamente algunos titulares de la prensa nacional e internacional, porque ya tenemos a nuestra primera invitada vía Zoom. Rusia suspendió su participación en el Tratado de Desarme Nuclear New START y Putin amenaza con nuevas pruebas atómicas. Esto lo tomo de Infobae. Era el último acuerdo vigente entre Washington y Moscú. De todas maneras, el Kremlin aseguró que continuará observando los límites en la cantidad de ojivas nucleares que puede desplegar, y bueno, están encendidas las alarmas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo desde Varsovia, en respuesta a esta declaración: Occidente no quiere destruir Rusia, pero lo monitoreamos. El presidente estadounidense Joe Biden contestó este martes a su homólogo ruso Vladimir Putin y, dirigiéndose al pueblo ruso durante un discurso en Varsovia, aseguró que Occidente no quiere destruir Rusia. Esta noche me dirijo una vez más al pueblo de Rusia. Estados Unidos y las naciones de Europa no buscan controlar o destruir Rusia. Occidente no planea atacar a Rusia, como ha dicho Putin hoy, bueno, ayer. El mandatario norteamericano, culminó su gira europea con una reunión con Stoltenberg y miembros del flanco este de la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte. Por cierto, Estados Unidos prepara normativa que dificultará a los migrantes solicitar asilo. Esto lo tomo del Nacional, aunque fuentes de la Casa Blanca no explicaron cuándo se aplicará ni qué pasará si el título 42 vuelve a aplicarse, como ha sucedido previamente. Sí indicaron que la intención es que entre en vigencia cuando se elimine y no antes. La reacción en cadena de algunos mandatarios latinoamericanos sobre la decisión del régimen de Daniel Ortega de retirar nacionalidad a varios opositores, luego de expulsarlos del país. Bueno, Boric de Chile ofreció residencia y nacionalidad chilenas a opositores nicaragüenses. Lo mismo ocurrió en Argentina, que está dispuesto a otorgar la ciudadanía a 2 escritores que están en esa lista. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó el despojo de nacionalidad de 94 nicaragüenses, mientras el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, eludió pronunciarse sobre este tema. Ya sabemos cuál es la posición de Venezuela, aunque no he visto declaración de Nicolás Maduro, quien, por cierto, es el mandatario más impopular de Latinoamérica según la encuesta Gallup. Y esto me da pie para iniciar conversación con nuestra primera invitada, porque hoy hablamos acerca del panorama político en nuestro país de cara a la primaria de la oposición para elegir un candidato que va a representar a los factores democráticos ante unos eventuales. Alguien que conoce perfectamente el tema, María Beatriz Martínez, es diputada de la Asamblea Nacional 2015, pero además presidenta de Primero Justicia. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muchísimas gracias por la oportunidad de esta comunicación. Pues mucho interés de conocer la opinión y análisis de nuestra invitada al respecto. La hemos seguido en redes sociales. Incluso hemos visto algunas declaraciones que ofreció a medios de comunicación internacionales. Yo le pediría un primer comentario sobre la expectativa de cara a esta primaria, que ya tiene fecha, se celebra el próximo 22 de octubre. Eso en primer lugar. Y ¿por qué ha pedido respeto a la autonomía de la comisión de primaria? Bienvenida. Bueno, básicamente como ciudadana venezolana te digo que la expectativa respecto a la primaria creo que es generalizada en tanto como un bien para todos. O sea, es un bien, parte de un bien común que debemos preservar. Creo que es muy, muy importante, una oportunidad donde Venezuela definitivamente tiene una crisis dentro de los liderazgos
donde hay evidentemente una estrategia por parte del régimen de Maduro de generar una división, de fraccionarnos, de generar una ruptura dentro del voto que le adversa, y eso es muy claro y quedó muy patente además en las últimas elecciones del 21 de noviembre. Y frente a esa situación es absolutamente responsable de nuestra parte entender que Venezuela necesita un proceso de primarias para unificar ese voto que adversa a Maduro y que puede unificar a todos los sectores. Yo siempre he visualizado dentro de una metáfora, y la he dicho así, yo veo la primaria como un embudo donde todos podemos aportar en la cantidad que podamos nosotros hacerlo, todo lo que tengamos, desde estructura, liderazgo, definitivamente la fuerza del trabajo diario de los partidos políticos, es decir, todo aquel que pueda dar algo en bien y en pro de generar un cambio en Venezuela puede hacerlo a través de una primaria. Y eso es sumamente importante, tener fecha en este momento, tener los distintos liderazgos que puedan estar aspirando, eh, luchando todos, remando todos hacia un mismo sitio, creo que es fundamental. Todos debemos preservar la primaria porque es una oportunidad maravillosa para que el pueblo venezolano pueda escoger un único abanderado que enfrente con todos los hierros a quienes pretenden mantenerse en el poder. Imagínate tú, o sea, yo quiero que patenticen este pensamiento. Maduro hasta el 2030, por Dios, tenemos una oportunidad en el 2024, es una ventana importantísima y hay que agotarla, hay que lograrla, hay que tener éxito, hay que derrotarlo. Ahora, ¿por qué ha pedido respeto a la comisión de primaria? Eso en primer lugar. ¿Y cuál es la posición de ustedes en torno a la participación o no del Consejo Nacional Electoral? Que entiendo es la razón o una de las razones de las recientes diatribas. La escuchamos. Bueno, cuando dije que hay que respetar a la comisión de primaria, la sostengo y creo que es fundamental. Creo que ha sido un éxito la selección, pertenece a la sociedad civil, es una muy buena noticia. Cuando fueron seleccionados no hubo una disonancia en el país, hay absoluto respaldo y concordamos todos, no existe ninguna opinión desfavorable frente a esa comisión. Eso en primer lugar. Por lo tanto, ellos tienen sobre sus hombros una gran responsabilidad. Cuando se hizo el reglamento a través de la plataforma unitaria, ese reglamento, una de las cosas que nosotros más luchamos desde Primer Justicia fue que fuese un reglamento marco, que le diera la absoluta libertad y pertinencia a la comisión que se designara para actuar, no para estar encamisado de fuerza, no para tener un mapa trazado. Frente a eso, creo que básicamente es lo que nosotros debemos permitir, que la comisión actúe, que la comisión evalúe. Son ellos los que tienen en sus manos el control de saber qué es lo que técnicamente conviene, qué es lo que se está luchando, qué se está pidiendo, qué se ha conversado. Cuando vemos el trabajo que ha desarrollado la comisión, que ha tenido cantidades de reuniones de trabajo, escuchando con atención todos los factores, no podemos permitir que un solo factor, o no podemos avalar que un solo sector pueda determinar qué hace o qué no hace la comisión. La comisión es autónoma, la comisión tiene una gran representación y creo que además tiene un gran criterio. Y ese criterio es el que yo considero debemos apoyar. Apoyaremos y alertaremos cuando no estemos de acuerdo, daremos nuestras opiniones, estaremos todo el tiempo proactivos, porque yo sí creo en que este país necesita de menos crítica y más acción, más proactividad. Y cuando me preguntas de la diatriba del CNE, cuando nosotros intervenimos y dentro se trataron los llamados nodos de discusión, que eran como los puntos álgidos, está la asistencia técnica. Es decir, a mí me gusta llamar las cosas por su nombre. Aquí lo que se señala es si es o no es conveniente, si aporta o no aporta cosas positivas la intervención de un proceso, en un proceso de elección primaria conducido por la sociedad civil a través de la comisión de primaria, de una asistencia técnica
en este caso del CNE o cualquier otra institución que pudiera ser una institución internacional. Creo que definitivamente la comisión amerita una asistencia técnica. Y evidentemente, todos los venezolanos tenemos derecho a participar en las elecciones primarias. Es decir, estoy hablando no solo del que vota en la Plaza Altamira o que puede votar en la Plaza Altamira, estoy hablando del que vota en el último rincón de nuestro país, en el último estado, en la última área rural, donde evidentemente necesitamos participar a través de los centros de votación. En esos centros de votación donde la gente de la ciudadanía está acostumbrada que acude a votar. Allí es necesario. Para eso es muy importante la evaluación o no de la participación o de el requerir, como lo hizo la Comisión Nacional de Primaria en diciembre, de la ayuda del CNE. Y también es muy importante que nosotros actuemos bajo el registro electoral, porque de nada nos sirve para que nosotros hagamos una elección con la ciudadanía que no está inscrita en el registro electoral. Y una de las cosas importantísimas que nosotros hemos venido denunciando es que en Venezuela hay más de 4 millones de venezolanos en este momento que no están inscritos en el registro electoral y que están en Venezuela. Te estoy hablando con información del Instituto Nacional de Estadística o lo que trabajan dentro de la información de las instituciones que no dan información oficial, pero que sí se conoce a través de distintas vías. O por ejemplo, la última encuesta que hizo el propio CNE, donde antes de la elección del 2021 pudieron constatar de que la cantidad de casi 2,5 millones de venezolanos que necesitaban reubicarse en sus sitios electorales. Frente a esta situación, nosotros requerimos que el CNE trabaje de la mano, active el registro electoral, verifique que efectivamente hagamos un corte con el registro electoral y sea ese registro electoral el que se utilice en la elección primaria. Esas son las dos cosas prioritarias que la Comisión Nacional de Primarias ha analizado y que entiendo el viernes pasado comenzaron las reuniones técnicas al respecto. Si se puede o no se puede ir avanzando con decisiones que técnicamente favorezcan a las primarias, vamos a estar de acuerdo. Si nosotros podemos hacer una elección primaria que sea básicamente el espejo de lo que va a ser la gran derrota de Maduro en el 2024, estoy totalmente de acuerdo, porque además no tiene mucho sentido, la verdad, que nosotros hagamos una ficción de primarias para decir que con esa ficción o con lo que nosotros hagamos, nosotros vamos a ir el 2024 a derrotar a Maduro. Creo que es muy importante que cualquier vicio, cualquier situación, cualquier reclamo, cualquier circunstancia que nosotros podamos luchar de condiciones electorales, la hagamos desde ya. Por eso es que considero que la Comisión de Primaria está haciendo lo correcto cuando toca la puerta del CNE y toca la puerta de cualquier otra organización técnica que nos pueda hacer o nos pueda permitir hacer unas primarias excepcionales. Ahora, algunas organizaciones han advertido que la participación del Consejo Nacional Electoral en esta primaria puede generar desconfianza entre los votantes opositores. ¿Qué responde usted ante argumentos de esta naturaleza? Y por otra parte, el temor, ¿cierto?, que el máximo ente comicial bajo control en su mayoría del oficialismo pueda intervenir en el proceso. Ya lo dijo el vicepresidente del PSUV, ellos aseguran que no va a haber primaria. La escuchamos. Bueno, se aseguran que no va a haber primaria, puede ser que haya una respuesta por parte del CNE tomando una orden de parte del capitán Cabello que de no permitir las primarias porque saben que las primarias es definitivamente un evento que marca una segura derrota para ellos. Mientras más exitosas sean las primarias, más difíciles tienen ellos la posibilidad de lavarse la cara como pretenden hacerlo, de aparentar que en Venezuela no pasa nada, de utilizar inteligencia artificial para inventar noticieros donde dicen que en Venezuela todo está bien. La realidad es que el venezolano sabe que un camino que nos conduzca a un éxito
en unas elecciones, pasa por unas muy buenas elecciones primarias. Ahora bien, el temor en cuanto a la identidad de la ciudadanía que intervenga en las elecciones primarias, por supuesto que es algo fundamental, y eso tiene que ser, y además ha sido motivo de seguridad, o así lo ha expresado la Comisión de Primaria, que jamás va a estar en riesgo. Nunca se puede poner en riesgo la identidad de quien intervenga en este proceso electoral. Nosotros no nos podemos olvidar que en el pasado tuvimos unas elecciones primarias donde la asistencia técnica fue dada por el CNE. Estoy hablando del 2012, cuando en el 2012 nosotros tuvimos primarias. Allí la participación del CNE fue definitivamente puntual en el aspecto técnico, tal y cual está siendo evaluada en este momento. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, que la petición de la Comisión de Primaria es no capta huella, me parece absolutamente pertinente, porque nosotros no tenemos por qué tener alguna posibilidad que no se preserve esa identidad. El control de los cuadernos electorales lo tiene la Comisión de Primaria. Todo el proceso de primaria lo tiene que tener la Comisión de Primaria para poder darle garantías al ciudadano venezolano. Ahora bien, si por ejemplo se señala, no, es que es un peligro que los militares, que los del Plan República, que cuidan el patrimonio que significa las máquinas, si llegase a intervenirse máquinas, pueden saber la identidad de los testigos o pueden reconocer a los votantes. Realmente eso me parece un argumento demasiado frágil, porque primero y principal, la mayoría de los militares en este país también siente y padece, está padeciendo lo mismo que está padeciendo cualquier ciudadano, sabe que su familia no tiene que comer, sabe que su familia la está pasando mal, quiere efectivamente que haya un cambio en este país. Así que pretender generalizar un temor, porque va a haber militares que puedan saber quiénes son testigos de la oposición, bueno, también muchos de nosotros hemos trabajado insistentemente por años en los centros electorales. Lo que nosotros tenemos que hacer es que ese capital humano crezca, que ese capital humano se reproduzca en cada rincón de Venezuela para garantizar la soberanía del pueblo venezolano y para garantizar que todos los ciudadanos podamos expresarnos y juntos construir un camino donde definitivamente podamos reconstruir a nuestro país. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera conocer la opinión, la posición de Primero Justicia en relación al voto de los venezolanos en el exterior de cara a la primaria y eventuales comicios presidenciales, y conocer, por otra parte, cuál es la fecha que han planteado ustedes para elegir a quien los va a representar en este proceso. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios.
por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del panorama político de nuestro país que pasa por la celebración de la primaria de la oposición, que, bueno, fue fijada para el próximo 22 de octubre. Allí se va a elegir al candidato que va a representar a los factores democráticos en unos eventuales comicios presidenciales. Nos acompaña María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia, y yo le dejaba un par de inquietudes. ¿Cuál es la posición de su organización en torno a la participación de los venezolanos en el exterior? De esos casi 8 millones de ciudadanos que han huido del territorio nacional, entre 3 y 4 tendrían derecho a participar. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si ya tienen fecha para elegir al abanderado de Primero Justicia. La escuchamos. Bueno, básicamente para nosotros el tema del voto en el exterior es una cosa muy importante. Creo que además es una realidad que pretende ser silenciada por Maduro y su desgobierno. Cuando nosotros vemos que primero negaban el éxodo masivo que había en Venezuela, cuando luego fue cambiando la narrativa hasta el día de hoy, que teniendo esa gran realidad, nosotros tenemos con autorización para votar en el exterior solo a 186,000 venezolanos, lo cual significa que es necesario una presión institucional, una presión de la ciudadanía, una presión de los ciudadanos que están en el exterior para que su situación de ser un venezolano que tiene derecho a votar y que está en el exterior se pueda regularizar. Y estamos hablando, por ejemplo, de más de 1.425.000 venezolanos que tienen situación de legalidad en Colombia y que las relaciones entre Colombia y Venezuela han sido regularizadas y que hay 9 consulados que están cerrados sin ningún tipo de razón, 9 consulados que deberían abrir y que deberían permitir la actualización del registro electoral de ese 1.425.000 venezolanos que están en el exterior. Y así sucesivamente en todas las regiones del país, del mundo, perdón, donde hay gran cantidad de venezolanos y que la primera observación que nosotros podemos tener es que la lucha tiene que ser para que puedan votar efectivamente, no para que simulen que podamos decidir, no para que crean que a través de un proceso, de una aplicación de internet, participen en un proceso de primaria, pero luego no puedan ejercer su derecho a votar, donde definitivamente deciden que es a través de unas elecciones en el 2024. Entonces, esa es mi primera respuesta. Creo que es muy importante que apuntemos a donde tenemos que apuntar, y es a la actualización del registro electoral de los venezolanos en el exterior, y que efectivamente eso que le compete al CNE tiene que ser una presión generalizada de los factores políticos, de la ciudadanía. Hemos visto con muchísima esperanza, sobre todo porque los jóvenes marcan una pauta. Cuando los jóvenes y los dirigentes juveniles de este país han estado reclamando, haciendo sus reclamos ante el CNE, haciendo las protestas necesarias, y de hecho los acompañamos este pasado 12 de febrero, el Día de la Juventud, donde su conmemoración se basó básicamente en exigir la apertura del registro electoral. En segundo lugar, si efectivamente hubiese un grupo de venezolanos que por dificultades, por ejemplo, de consulados, de institucionalidad, no pudiese expresarse y quisiera hacerlo, pues la Comisión Nacional de Primaria ha hecho unos planteamientos bastante interesantes que están siendo analizados por las comisiones técnicas y que definitivamente permiten que a través de la Comisión Nacional de Primaria se controle y se lleve adelante un proceso que tenga ese objetivo, que se exprese la voluntad del venezolano donde esté, pero que además genere la presión necesaria ante el CNE para que el registro electoral
se actualice y sea una realidad. Por respecto a la pregunta que me haces del abanderado de Primero Justicia, bueno, nosotros estamos muy orgullosos de un proceso interno que se está desarrollando a través de un reglamento que construimos para seleccionar la candidatura de Primero Justicia que va a presentar a las elecciones de la primaria. Estamos en un proceso donde tiene dos condiciones objetivas que están en este momento en plena ejecución. La primera condición objetiva se basa en estudios de opinión, en encuestas, y la segunda es ponerle el oído claramente a nuestras estructuras calificadas. Por eso tenemos el próximo sábado 25 unos comités políticos regionales, que son las instancias regionales que el partido de mayor importancia en el partido. 25 comités políticos regionales al unísono se van a estar desarrollando, uno en cada estado, en el municipio de Libertador, que nosotros le damos tratamiento de estado, y lo que para nosotros es el estado 25, que básicamente constituyen los venezolanos que están en el exterior. Allí se van a expresar una serie de opiniones que tienen que ver además con la estrategia y lo que quiere el justiciero de cara a todos los eventos por venir, 2023, 2024, 2025, y cuál es la opinión en los temas fundamentales. Estará expresándose en la base justiciera este 25 de este mes, y luego con ello se construye un informe político, y con ese informe político el Comité Político Nacional, que es la instancia federal más importante del partido, escucha, toma sus conclusiones e insta siempre a un proceso, primero de acuerdo, de consenso, y si no hubiese acuerdo, básicamente un empate entre lo que allí se ha determinado, pues entonces es que habría unas elecciones internas en el partido. No lo veo posible. Creo que tenemos la posibilidad clara de darle muy buenas noticias al país en los próximos días, y creo que Primero Justicia, como un partido serio, responsable, está asumiendo de cara a los cambios y al crecimiento del partido, a la democracia, a la participación, este proceso que es inédito y que habla de democracia para el partido. Creo que es buena noticia para Venezuela ver que en un partido político no hay personalismo, no hay mesianismo, no hay dedocracia, y sobre todo hay un proceso amplio para la selección de nuestro candidato presidencial. ¿A quién favorece ahora mismo las encuestas internas de Primero Justicia? Estamos esperando todos esos resultados de esos estudios. Vamos a esperar los resultados del 25 de febrero, y con eso nosotros hacemos un informe político que sea determinante para la toma de decisión. María Beatriz Martínez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, compartiendo información valiosa sobre el panorama político de nuestro país. Vamos a la pausa y regreso más. Gracias, Mariale. Gracias. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com.
Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando hoy acerca del panorama político en nuestro país, que pasa por la primaria de la oposición convocada para el 22 de octubre. Se suma a nuestra mesa de debate Henry Alviares, quien es coordinador nacional de Organización de 20 Venezuela. Gracias por atendernos. Buenos días. Hola María Alejandra, muy buenos días. De verdad que muchas gracias a ti para hablar de un tema que creo que es importantísimo, ¿no? En la coyuntura que se nos presenta de carácter electoral y fundamentalmente en el propósito nuestro de poder renovar liderazgo. Muy buenos días y muchas gracias. Gracias por atendernos. Y yo iniciaría a partir de una inquietud que trasladábamos a nuestra invitada anterior. Ella se reafirmaba en sus palabras en torno a el respeto a la comisión de primaria. Ella venía a decir que, bueno, ellos desde Primero Justicia están de acuerdo con la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral. Esto es algo que hay que valorar. Yo le pediría un primer comentario de su parte en torno a este tema. Lo escuchamos. No, pues coincidimos. Yo creo que el respeto debe prevalecer en todos los sentidos, no solo a la comisión de primaria, sino también al ciudadano, ¿no? Que entiende que hay una oportunidad fundamental para reencontrarse dentro de una unidad opositora, pero fundamentalmente legitimada por la gente y no por cúpulas que han desviado el propósito de que es poder nosotros alcanzar una unidad compacta que permita impedir la pretensión del régimen de quedarse en el poder. Entonces, yo creo que depende cómo se enfoque el tema del respeto. Creo que a la comisión de primaria se le cuida en la medida que sea bien valorado por la gente. Y una valoración importante es que la gente perciba que este proceso es transparente, que es pulcro, que es limpio, que es amplio, que es participativo y que al final logre el objetivo, ¿no? Que es que acumule el mayor número de voluntades para que sea el ciudadano que legitime a aquella persona o incluso aquellos liderazgos. Digo incluso porque no creo que todo dependa de una sola persona. En este caso, porque vayan a elegir un candidato presidencial, aquellos liderazgos que nos permita construir esa unidad deseada por todos. Ahora, sobre la participación del Consejo Nacional Electoral, sabemos cuál es la posición de su organización. Yo le pediría un comentario, porque la verdad es que se ha creado esta comisión técnica para evaluar la posibilidad de la asistencia del actual ente comicial en el proceso de primaria de la oposición. ¿Qué impacto tendría esto? Lo escuchamos. Sí, fíjate, el tema es en qué sentido participa el instrumento que al final sigue siendo un instrumento del régimen. Lo que hay que afirmar es eso, ¿no? Estamos luchando contra un sistema que tiene secuestrado todos los poderes y no es precisamente el poder electoral el que ha demostrado mayor imparcialidad y donde se ha privilegiado a la gente. Todo lo contrario, los últimos procesos, María Alejandra, han estado caracterizados por la abstención en un descrédito precisamente de la imposición de las arbitrariedades y la parcialización por parte del Consejo Nacional Electoral. Entonces, depende en qué término participe el Consejo Nacional Electoral. Te pongo un ejemplo. No es perturbador, en todo caso, para los resultados del proceso que el CNE participe prestando supuestamente los centros que además son los centros de votación, que además son escuelas públicas. O sea, eso empecemos por allí, ¿no? O sea, eso al final no trastorna el proceso, ¿no? Pero sí trastorna el proceso que el Consejo Nacional Electoral, a la cual los mismos esos opositores que lo están impulsando para que participen, anteriormente están hablando de que hay que pedirle condiciones. O sea, ¿cómo tú entonces entras en contradicción cuando dices, esto defienden la participación del Consejo Nacional Electoral, pero en otras mesas, como la Mesa de México, dicen que a ese Consejo Nacional Electoral, porque es a él el que se le está pidiendo, y al régimen que se le está pidiendo condiciones de participación de cara a unas elecciones en el 2024? Cuando participan en lo medular, que es la emisión del voto y la contabilidad del voto, que es lo que llaman el escrutinio, obviamente lo estás metiendo en un tema medular donde la gente al final pues simplemente se aparta. Y otra de las razones que nosotros hemos esbozado varias razones, pero te voy a decir dos fundamentales. La primera, el hecho de que participe el Consejo Nacional Electoral ahuyenta por lo menos 1 millón de empleados públicos por el temor de que se emita una nueva lista Tascón. Y por otro lado, también ahuyenta a los venezolanos que están adentro, que
simplemente están buscando un proceso que sea fundamentalmente ciudadano, que no intervenga absolutamente nada del régimen, pero también ahuyenta a mucha gente que está dependiendo de las bolsas clan, que el régimen maneja bien y que saben que pues, en esa lista después pueden pasar retaliaciones. Son cosas como esas, pero también un elemento fundamental, le está dando herramientas al sistema y al régimen para saber dónde están nuestras fortalezas y nuestras debilidades de cara al 2024. Entonces, son múltiples las razones por las cuales no logramos entender como actores dentro de la propia oposición, o sí logramos entender, y eso es parte del problema, ¿no? Como actores entre la proposición de la propia oposición están aupando la participación sin condiciones del Consejo Nacional Electoral. Y logramos entender porque nosotros estamos convencidos que hay unas cúpulas que han sido permeadas por los intereses del régimen y que además el régimen quiere volver de este proceso de primaria, ya que no lo pudo abortar, producto del desmadre de esos actores que defienden la participación del Consejo Nacional Electoral, de la división, de los señalamientos que se hicieron recientemente en diciembre, que acabaron con el interinato, ya que no lo pudieron abortar por vía del consenso, ahora pues quieren que las primarias sean raquíticas, María Alejandra, que no sirvan para la gente y para la fuerza ciudadana, pero que sí le sirva al régimen para decir, allí no pasó nada, solo participaron 1 millón de personas, eso no tiene legitimidad, y entonces sean proclives a fomentar tercera vía y la atomización del voto de cara a las elecciones de 2024, promoviendo otras candidaturas fuera de las primarias. Ahora, si la decisión es utilizar el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral, ¿qué haría 20 Venezuela? No, yo creo que seguimos nosotros presionando para que prevalezca la sensatez. Lo hemos venido plasmando no solo a nivel de la comisión de primarias, que debo decirlo, han tenido la atención de escucharnos, lo hemos venido planteando ante la comisión técnica también, en la cual allí está nuestro experto electoral, Humberto Villalobos, haciendo nuestro planteamiento y nuestro esquema. Y por otro lado, pues también lo hemos venido planteando ante los órganos internacionales que son veedores de este proceso, ¿no? Y fundamentalmente se lo hemos planteado a la gente, que la gente sea la que presione, porque esto no es un capricho de 20 Venezuela o de la principal opción que a nuestro entender es María Corina Machado, sino es la aspiración de muchos. Porque otra cosa que no hablamos, María Alejandra, ¿y cómo van a hacer con los votos en el exterior? ¿También los va a tutelar el Consejo Nacional Electoral? O sea, ¿cómo van a hacer para que el Consejo Nacional Electoral permita la participación de más de 3 millones de venezolanos que se encuentran fuera? Entonces yo he escuchado respuestas como esta. Estos promotores del CNE dentro de la oposición que dicen, no, pero es que afuera lo vamos a hacer sin el Consejo Nacional Electoral. Entonces la pregunta es, si afuera lo van a hacer sin el Consejo Nacional Electoral, ¿por qué adentro tienen que hacerlo con el proceso? ¿Por qué le temen al ciudadano que sea que tutele el proceso? Entonces, nada, nosotros vamos a seguir empujando y vamos a seguir presionando para que la sensatez prevalezca. Ahora, nos decía nuestra invitada anterior que ellos, desde Primero Justicia, son de la idea de presionar para que se permita la actualización del registro electoral con los venezolanos del exterior, sobre todo de cara a unas presidenciales. ¿Qué opina usted sobre este punto específico? Bueno, pero es que no es una presión, es un derecho. O sea, es un derecho humano, además, es un derecho ciudadano el poder participar y que los venezolanos que estén afuera puedan decidir su propio destino. Me parece muy bien, pero ¿cuándo van a hacer la presión? O sea, van a hacer la presión, pero entonces aceptan antes a priori que el Consejo Nacional Electoral ya forme parte del proceso. No, la verdad es que yo veo un doble discurso allí débil, además, porque te repito, eso de la presión, de exigir condiciones, lo hemos escuchado de hace tanto tiempo, lo escuchamos de cara a las elecciones de noviembre de 2021 y al final el Consejo Nacional Electoral, que el instrumento del régimen hizo y puso las condiciones que quiso. No hubo mejoría. Que me digan uno de esos actores cuál ha sido la mejoría. Por supuesto que tienen que renovar el REC, pero no solo para que voten los venezolanos afuera, el REC adentro, donde hay más de 5 millones de emigrados, donde hay 1,5 millones de personas que no han votado, donde simplemente ellos sabemos que ante una ingeniería electoral perversa y oprobiosa como la que utilizan, puedes desviar los votos. Por eso te digo, si ellos saben que un centro de votación la gente es proclive a hacer por tendencia opositora, simplemente casi que los desmantela y empieza a migrar a algunos de esos actores para de alguna manera generar desconfianza. Eso es parte del problema. Por eso es que la verdad que creo que la presión, la mayor presión hay que hacerla después que tengamos nosotros un proceso fortalecido y que las primarias sean un éxito. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a lo que ha dicho la candidata de su organización, la precandidata
a este proceso de primaria. Ella decía recientemente, si deciden liquidar la primaria, el país les va a pasar por encima. En su opinión, ¿a qué se refiere, más allá de lo evidente y lo que han dicho desde el oficialismo? Personas como Nicolás Maduro y el vicepresidente del PSUV. Al regreso, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Hablando acerca de la primaria de la oposición, que ha sido convocada para el próximo 22 de octubre, nos acompaña Henry Alviares, que es coordinador nacional de Organización de 20 Venezuela. Yo le dejaba una inquietud. ¿Cómo interpreta usted esta declaración de la precandidata María Corina Machado? Ella aseguró recientemente, si deciden liquidar las primarias, el país les va a pasar por encima, frente a la posibilidad de un hipotético consenso, a pesar de lo que ya dijo el presidente de la comisión, el profesor Jesús María Casal, quien fue claro y diáfano al asegurar que el consenso es la primaria. Lo escuchamos. Bueno, sí, es que efectivamente ya el ciudadano pues ha venido despertando producto de golpes, de traiciones, de fracasos y que bueno, si bien es cierto, se siente traicionado, la verdad es que no está rendido, ¿no? Y entre otras cosas juzga tan duro al sistema que lo tiene sumergido en esta profunda crisis, pero también juzga duro a las causas del fracaso y una de las causas del fracaso es precisamente una conducción opositora equivocada, errada. Y algunas veces yo creo que con errores inducidos, ¿no? Porque, como te dije, estoy convencido de que este sistema ha podido permear los intereses de algunas de las cúpulas de estos factores políticos que lamentablemente nos han llevado error tras error, fracaso tras fracaso y que en la sociedad también entiende de que este es un momento importantísimo, porque si no fuese así, María Alejandra, imagínate, proyecta el ánimo de una Venezuela que va a palpar si la pretensión del régimen es volver a postergar por 6 años más su eventual hegemonía de gobierno, de mandato en el país. Bueno, la tragedia se va a agudizar, obviamente, ¿no? La gente entiende que es un momento histórico, la gente entiende que es un momento para trascender, la gente busca un cambio efectivo en el país y por eso, agraciadamente, debo decirlo, ¿no? Mucha gente se está acercando al respaldo, a esta opción que representa María Corina y por eso se está conformando este movimiento de movimientos, porque por doquier están saliendo personas que incluso superando temas ideológicos, diferencias que pudimos haber tenido en el pasado, empiezan a mirar hacia nuestro lado y empiezan a decir, ustedes son la opción. María Corina ha mantenido la coherencia, ha mantenido en pie de lucha. Ayer, por cierto, veíamos cómo
corrió por las redes, una marea importante, una situación que ocurrió hace 12 años, pero para que tú veas cómo la gente está alerta de donde supuestamente había unas agresiones a María Corina. Agresiones que por cierto no han cesado. Recientemente vimos unas en Cantaura, pero también ven un liderazgo que se mantiene firme, que avanza, que no se doblega y que entiende que esta lucha trasciende a lo estrictamente electoral. Por eso hemos hablado muchas veces, María Alejandra, lo he repetido en tu programa, de que esto es una lucha de carácter existencial, espiritual y una lucha, por supuesto, ética. Entonces, bajo ese enfoque es que nosotros creemos que la sociedad venezolana empieza a buscar referentes y buscándonos uno solo en todos los sectores para empujar hacia lo que es el mayor deseo, que es por poder conquistar la libertad. Dos inquietudes. ¿Qué lectura hacen ustedes de las encuestas? Hay algunas que favorecen abiertamente la opción de María Corina Machado, pero hay otras que favorecen a Benjamín Rausseo, el conde del Guácharo, de cara a la primaria de la oposición. Eso en primer lugar. Y ustedes reiteran que van a respetar el resultado y apoyar al que gane en este proceso, ¿correcto o no? Sí, empiezo por lo último, por supuesto, dentro de un esquema claro, transparente y pulcro, sin duda, y democrático. Quien salga favorecido bajo ese esquema, pues debe contar con el respaldo de toda la sociedad venezolana. Y por eso una de las cosas que hemos dicho, que este proceso permita que compitan todos, ¿no? A efecto de que mañana no haya la excusa de que no me dejaron competir, tenía resquemor y por lo cual yo me voy por una vía distinta para distraer al electorado. Sabemos que hay actores pagados que no se van a medir y que no se quieren medir bajo un esquema amplio y transparente, porque obviamente su rol es dividir. Eso es una cosa diferente, ¿no?, a lo que nosotros estamos planteando. Lo otro, que en cuanto a las encuestas, bueno, la verdad te lo digo en confianza, aquí que no nos escuche nada, sino los miles de tus seguidores, yo no creo en las encuestas ni siquiera cuando ponen a María Corina de primero. O sobre todo en algunas encuestas que sabemos que, bueno, dejaron de ser analistas para ser prácticamente interesados, ¿no? Algunos no expresan lo que dicen los números, sino expresan sus deseos. Por decirte dos que me han llamado mucho la atención. Uno de los encuestadores, que además te terminan convirtiendo en asesores de causa, y eso es legítimo, pero díganlo. O sea, si yo tengo una encuesta y estoy asesorando al candidato tal, díganlo. Uno de los encuestadores dice, es que aquí, en sus opiniones particulares, hay que elegir un candidato que se parezca a Maduro y que a Maduro le guste. O sea, casi que nos dibujan que, bueno, que el candidato debería ser Cilia. O sea, por el amor de Dios. Y esos son los números que salen a la calle. Entonces, lo que van es en función de desinformar más que de orientar, ¿no? Eso por un lado. Es legítimo, porque además, al final, estos procesos de campaña se convierten en guerras, ¿no? Y en desinformación e información. Pero además, todo el mundo lo está percibiendo. Y por otro lado, otro encuestador que ha tenido la barbaridad de decir que el país está normal, que el país está bollante, que el país está todo tranquilo, y aparecen los números y bueno, al final termina mintiéndole de manera descarada al ciudadano. Entonces, te repito, no digo que la generalidad, dentro del ámbito encuestador hay gente seria, pero fundamentalmente yo prefiero guiarme por lo que dice la gente, por lo que dice la calle, por lo que se dice en el mercado, en las bucetas, en los clubes, en las urbanizaciones, en los barrios. Yo prefiero llevarme por allí. Y allí es donde nosotros estamos viviendo un ascenso importante de la consolidación del liderazgo de María Corina. Ahora, le preguntamos justamente a la propia María Corina Machado acerca de los escenarios por delante, la posibilidad de que se repita lo ocurrido en Nicaragua, porque ahora mismo no hay condiciones para una elección transparente y verificable en nuestro país, tal como lo evidenció el último informe de la Unión Europea. ¿Cuál es el planteamiento que hacen ustedes con relación a este tema? Lo escuchamos. Sí, bueno, la exposición o la posibilidad de atropello, de sesgo, de persecución en Venezuela no está exento. O sea, tenemos presos políticos, la cual deberían, si queremos nosotros hablar de democracia, tendríamos que hablar también de justicia. Y en Venezuela esa palabra se extravió, o de institucionalidad. Parte del reto es precisamente irnos a una transición que nos permita reinstitucionalizar el país. Ahora, es que por eso la lucha va más allá de lo electoral. Esto no es una lucha de pitico, banderitas y candidatos. Por favor, esto es una lucha que trata de una organicidad suficiente ciudadana para ejercer la presión dentro y sobre todo fuera, que sean veedores y garantes de que en Venezuela se vuelva a rescatar el sendero democrático, hoy extraviado por demás. Entonces, es parte de la lucha que estamos dando. Ahora, lo importante que dice el ciudadano es quién la puede dar.
Y por eso esta primaria debe ser el epicentro de una gran concertación nacional, donde haya un liderazgo que no se doblegue, que efectivamente avance en función de los intereses de la mayoría y no en función de parcelas que les ha ido muy bien siendo oposición, porque al final, y no me refiero a los partidos políticos en sus bases, me refiero a algunas cúpulas que se han enriquecido siendo oposición, siguiéndole el juego al sistema. Entonces, nosotros, pues por supuesto que estamos atentos a cualquier tipo de amenaza, sabemos el riesgo que se corre, pero creo que el mayor riesgo en Venezuela es seguir manteniendo las cosas como están. El mayor riesgo que vive el venezolano es precisamente que este sistema se mantenga, y por eso estamos viendo cómo el éxodo de venezolanos hacia afuera no ha disminuido, todo lo contrario, se ha incrementado, como se ha incrementado la pobreza en este país, cuyas cifras son por demás demoledoras, como se ha incrementado la inflación y como tú ves ya cómo está el costo de la vida. Entonces, y cuando tú ves lo más importante, que es que las esperanzas se van mitigando, porque lamentablemente este sistema no era garantía ni confiabilidad. Bueno, eso es lo que precisamente tenemos que sopesar para que todos los venezolanos dentro y fuera podamos nosotros avanzar hacia poder lograr el objetivo que es desplazar a esta gente del poder. ¿Ustedes están preparados para unificar a los factores democráticos en torno a una candidatura de cara a unos comicios presidenciales, luego de estas declaraciones y acusaciones cruzadas que hemos escuchado ya durante algún tiempo en nuestro país? ¿Qué puede decirnos? Bueno, porque es que yo creo que la Venezuela decente es mayoría, María Alejandra, y la Venezuela decente la hay en los partidos políticos, en su mayoría en sus bases, en sus cuadros medios y en algunos sectores que también las han conducido. Yo creo que no es que toda la cúpula están permeadas, pero sí obviamente hay actores que se han rendido. Entonces, unificar a la sociedad venezolana no es hacer una unidad de siglas, no es que nosotros hagamos alianzas convencionales con X partidos, con nosotros. Nosotros particularmente tenemos mucha gente del pensamiento socialdemócrata o ADECO que se están alineando a María Corina o Social Cristiano, gente que apoyó en un momento a Chávez, está mirando para este lado, a eso con los brazos abiertos, unos brazos abiertos hacia las bases, pero también una supervisión extrema hacia las cúpulas que lamentablemente nos han traicionado. Es allí donde nosotros podemos lograr un proceso de cohesión y de compactación de la unidad ciudadana y posteriormente unir al país dentro de un marco de conciliación, pero también enmarcado dentro de un plano de justicia. Y es allí donde nosotros estamos confiados en que esta sociedad venezolana va a emerger, y me refiero a todo, me refiero a que este país tiene que pronto volver al sueño de que el venezolano tenga estabilidad, de que tenga platica en el bolsillo, de que pueda encontrarse nuevamente con sus familiares, de que las fronteras estén abiertas para que volvamos a abrazarnos y de que efectivamente haya un país con orden y con justicia. En ese marco estamos nosotros inspirados y motivados a seguir avanzando alrededor del liderazgo que nos aglutina, que es el de María Corina Machado. En realidad es 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Sí, María Alejandra, qué bueno volver a verte, ¿verdad? Un placer grandote para ti, bueno, y que sigan tus éxitos. Gracias, un gusto por atendernos, por conversar con nosotros. Henry Alviares es coordinador nacional de Organización de 20 Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Tropillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.